Tema para conversar con nuestra querida psicóloga de la Universidad de Chile, doctora en Salud Pública, Olga Toro, que siempre nos visita aquí para hablar de estos temas. Muchísimas gracias. Buenos días. Un tema terrible el Terrible, que vamos a doloroso abordar que nos hoy. estremece a todo el mundo viendo las imágenes, esto casi en vivo, la tecnología que nos permite hoy día tener acceso a estas imágenes que rompen el corazón, obviamente, pero que uno piensa qué va a pasar de aquí en adelante. Así es. Mira, indagando un poco cómo nace esta iniciativa de Naciones Unidas de conmemorar este Día Internacional para dar visibilidad, generar conciencia, reconocer el sufrimiento de niños y niñas en situaciones bélicas, estaba explorando que justamente nace el año 82 a propósito de el inmenso problema del gran número de niños y niñas palestinos y libaneses que habían sido víctimas de actos de agresión en el conflicto con Israel. Y estamos hablando del año 82. Qué tremendo cuando yo vi esto decir, bueno, y hoy día estamos nuevamente en un conflicto en Gaza, ¿cierto? También estamos en situaciones de conflicto en otras zonas del mundo, donde efectivamente, tal como tú señalas, gracias a los medios de comunicación ya podemos verlo en vivo y que permite denunciar estos hechos, ¿no? Porque independientemente de dónde yo tomo partido en el conflicto, lo que sí tenemos que tener conciencia que los niños y niñas precisamente son inocentes de esos conflictos y por eso la conmemoración no es sobre niños que viven en contextos de guerra, sino que se remarca el concepto de que son inocentes, que no tienen la capacidad de tomar partido ni ideológico, ni político, ni cultural, ¿no? Y que es el mundo adulto el responsable de exponerlos a este tipo de situaciones. ¿Mm? Ahora, esto ha estado estudiado muchísimo, ¿no? Y hay derivaciones que son desde el tipo de vista político, ¿no es verdad? Una generación que vive esto, evidentemente, puede, yo estoy hablando más allá de lo psicológico, de lo político, puede tener repercusiones incluso a mucho tiempo posterior por el dolor, por el deseo, qué sé yo, eh, voy a decir una palabra fea, pero de cobrarse venganza, ¿no? Entonces hay implicancias políticas que están en otro lado. Pero desde el punto de vista del daño psicológico que provoca aquello, es una cuestión de ahora. Ni siquiera cuando hago la diferencia estoy hablando tal vez de alguien que lo dice de una manera práctica. No hagamos esto porque estamos reproduciendo odio que nos va a golpear 15 años más cuando ellos sean adultos. Mm. Pero eso es una mirada muy práctica, no es una mirada desde el punto de vista de una, ¿cómo decirlo?, de un acercamiento al dolor de hoy día. Así es. Bueno, hay mucha evidencia del impacto inmediato que tiene vivir en contextos de alta violencia, de alta incertidumbre. Pensemos que son niños y niñas que crecen no solo en un contexto de mucho miedo, sino que además suelen ser desplazados, suelen tener dificultades de acceso a alimentos, que es algo que estamos viendo hoy día, eh, suelen abandonar las escuelas, ¿no? Suelen sufrir los efectos de las armas, muchas veces siendo heridos, amputados. Es decir, todo ese contexto de crecimiento, imaginémoslo nosotros creciendo en ese contexto, nuestros hijos creciendo en ese contexto, ya es una situación adversa que no es necesario ser experto, ¿cierto?, Mm. para intuir el daño emocional que eso genera en lo inmediato. Como lo estrés postraumático, ¿cierto? La depresión, la ansiedad, la enuresis psicológica, el terror nocturno e incluso el gatillar episodios psicóticos, ¿no? Asociado además con el mayor riesgo no solo en cantidad, sino que también en inicio más temprano del consumo de drogas, ¿no? De sustancias. Eh, pero además estos efectos son en el largo plazo. ¿Ya? Estos son traumas que permanecen a lo largo del tiempo y que requieren apoyo para poder modularlos, incorporarlos a la vida, aprender de ellos y mitigar el daño emocional que genera en el crecimiento de esta persona, ¿no?, que se está formando. Y también los estudios nos muestran de que existe lo que se denomina el trauma intergeneracional, ¿ah? Que vamos incluso más allá del largo plazo.
Es decir, niños que crecieron en estas circunstancias, que a lo mejor en su etapa adulta ya no están en un conflicto bélico, pero que arrastran los traumas a lo largo de su vida. Las nuevas generaciones, esas familias, empiezan a tener ciertas sintomatologías, ciertas disfuncionalidades que a veces la misma familia y esos niños no se explican por qué, porque no están viviendo están en una situación más segura. Y lo que hay es este arrastre intergeneracional, está en la historia que empieza a quedar en esa familia de esos traumas. Y entonces hay que abordar las problemáticas de esos niños a partir de las historias traumáticas de sus padres e incluso de sus abuelos. ¿Mm? Entonces, realmente los daños son muy profundos y a largo plazo. Pero qué terrible es poder hablar de esto, qué necesario es hablar de esto, pero o sea, a uno le provoca como una situación como de casi de callejón sin salida, porque dice, claro, aquí habría que hacer una intervención, pero si está en medio de una guerra, si no se puede entregar ni siquiera alimentos, por ejemplo, en este instante, todo lo que estamos viendo, entonces, ¿quién se hace cargo hoy día de esto? Es como, insisto, como un callejón sin salida, porque ir a ayudar ahora en este instante tampoco se puede. Bueno, eso es lo grave de la situación que está ocurriendo. En términos de que los organismos humanitarios y los organismos internacionales que impulsan los apoyos humanitarios a través también de organizaciones, ¿no? Hay muchas organizaciones sin fines de lucros que tienen su acción humanitaria y que no se les permite, aunque es parte de los códigos de guerra, que eso se permita, y eso es tremendamente grave hoy día, no, nadie lo entiende porque es así. Y entonces, dentro de esos apoyos humanitarios se han ido generando esfuerzos para orientar tanto a los países que son solidarios con conflictos de guerra en otros países o estos organismos de apoyo humanitario, con ciertas orientaciones de aquello que sea posible de realizar. Existe la IAS, que en inglés es la Interagency, siempre se me olvida acá está, el Interagency Standing Committee, IAS por sus siglas en inglés, ¿Ya? pero es un comité de Naciones Unidas que además convoca a muchas agencias gubernamentales y no gubernamentales que promueven el apoyo humanitario en situaciones de conflicto, de emergencia armada y otro tipo de conflicto, que han generado una serie de orientaciones, y quienes estén interesados pueden googlear yask.com y se van a encontrar con la agencia, o pueden googlear guía para respuestas psicosociales en situaciones de emergencia, y estas guías se echan a andar, ¿no? Donde viene un conjunto de líneas de acción y de recomendaciones para un poco ordenar este apoyo humanitario, incorporando la dimensión psicosocial, ¿no? De manera de incluso, por ejemplo, en asentamientos cuando las familias han sido desplazadas, ¿no? Cómo generar en esos espacios de asentamiento, se hacen esfuerzos los apoyos humanitarios, no solo en el resguardo físico y de la alimentación. Muchas organizaciones hacen pequeñas escuelas, ¿no? Simulan espacios seguros especiales para los niños y niñas. Y entonces aquí vienen recomendaciones en estos distintos espacios, cómo actuar y qué acciones se pueden desarrollar que tienen evidencia, ¿cierto?, de que pueden ser efectivas para mitigar estos efectos. Por supuesto, la forma de eliminar estos efectos es que no exista conflicto armado. No hay de otra. Bueno, pero dado que tenemos esta terrible realidad aún en nuestra sociedad, cuando tenemos todo en el mundo hoy día para vivir en paz, siguen ocurriendo estos fenómenos. De todas maneras, entonces existen estas recomendaciones de las distintas medidas, ¿no? Incorporando el apoyo psicosocial en todas las acciones que se van desarrollando, ¿no? Como una forma de mitigar, de controlar y de fomentar la resiliencia, ¿no? La resiliencia es la capacidad, viene un concepto de la física, lo hemos hablado antes, ¿no? Esta capacidad que tienen los cuerpos de, una vez tener presiones fuertes como la esponja, al terminar la presión volver a tomar su estructura, ¿no? Entonces las ciencias sociales fueron adoptando este concepto y hoy día se habla de la resiliencia para los seres humanos, esta capacidad de, cuando enfrentamos adversidades muy terribles, tener las herramientas, las capacidades y los apoyos para poder salir adelante sin haber sido dañados e incluso salir
más fortalecido, con mayores aprendizajes y con testimonio en este caso de que esto no vuelva a ocurrir, no de venganza, no de nuevo conflicto, sino de testimonios para construir la paz, ¿no? Bueno, lo primero es terminar el conflicto y que paren de tronar las armas para poder ver más adelante cómo se soluciona. Solo para cerrar, la historia nos demuestra, Olga, que a veces los caminos cuando se logran es posible hacerlo. Uno cuando ve la historia hacia atrás y el último gran conflicto armado en nuestro planeta, la Segunda Guerra Mundial, países en Europa que después de la Guerra Mundial fueron a ser socios. Se restauraron las heridas. Francia, Alemania, por ejemplo, Alemania ocupó prácticamente toda Europa, pero volvieron a convivir en una comunidad europea donde Alemania es hoy día un referente, digamos, un líder dentro de ese grupo. Siempre me gusta mirarlo de esa manera porque creo que siempre hay esperanza. Hay que también aprender de las cosas que se han hecho bien en algún instante y superar los conflictos, de poder volverse a ver las caras. Y ojalá en este conflicto en particular y en los que tenemos en el mundo también. Pero para eso primero tiene que ganar la paz. Muy de acuerdo. Y la educación para la paz. El otro día, a propósito de una ceremonia, para cerrar, cantando el himno de la Universidad de Chile, donde ustedes saben que yo me desempeño, hay una frase que dice, para la ciencia y la paz. Y siempre estuvo ahí la frase, yo lo he cantado el himno muchas veces, pero me llegó tan de fondo cantarlo hace 2 días, porque qué sentido, ¿no? El sentido. Mira la universidad que nace con su himno, la educación, la ciencia y la paz van absolutamente unidas. Gracias, Olga. Como siempre, un agrado conversar contigo. Que estés muy bien.